¿Cómo están? Hoy sí voy a ser corto, ¿eh? ¿Pueden tomar asiento un momento? Por favor. Lo que me preparo. Voy a ponerme agua. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios por darme el privilegio de poder compartir con ustedes en este día. Creo que un mes y regresamos, ¿verdad? Dios ha permitido eso y estamos planeando regresar en unos 3 meses más o menos, ¿no? Si Dios lo permite. Les voy a pedir de favor, ahora sí, que se pongan de pie, que abran en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Voy a orar primero, voy a pedirle dirección al Señor. Padre Dios, Santísimo Rey Eterno, te damos las gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias Dios por todo tu amor, por tu bendición, por tu provisión. Te ruego, Señor, que me perdones todas mis faltas. Ayúdame, Señor, porque yo soy un siervo inútil. Yo quiero ser esa vasija en tus manos. Quiero ser ese instrumento, ese canal de bendición. Ayúdame, que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Dame tu sabiduría. Que tu palabra hable conforme a tu voluntad y la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Dios, y amén, Señor. Éxodo capítulo 16, del 1 al 9. Entonces, voy a leer el primero y ustedes el segundo y así. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo traigo parte del cielo, y el pueblo sabrá y recogerá también de la porción recibida para que yo les lleve. Mas en el sexto día prepararon para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en las altas habéis ejecutado los zapatos de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tierra de carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Vamos a leer el versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón: Dios, toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras oraciones. Amén. Pueden tomar asiento. Ok.
Gloria a Dios. El tesoro. Ok. Para que podamos entender un poquito de lo que estaba sucediendo aquí, la Biblia describe con toda precisión el primer capítulo del libro del Éxodo, de los versículos del 11 al 14, nos muestra al pueblo sometido. Escuchen bien, les impusieron capataces para oprimir con duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de Pitón y de Ramsés. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro y los ladrillos del campo, y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente, incluso les sometieron al control de natalidad. Como se trataba de un pueblo que estaba creciendo, el faraón dio la orden de que se matara a todos los niños varones que nacieran de los hebreos. El faraón ordenó a todos sus hombres que mataran a todos los niños recién nacidos, arrojándolos al río, y a las niñas dejándolas con vida. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 1:22, ¿verdad? Que el faraón, como vio que el pueblo de Israel estaba creciendo, mandó a que mataran a todos los niños y dejaran vivas a las niñas. De ahí, no sé si recuerden, de ahí nació Moisés en esa época, ¿verdad? Y fue que la hija de Faraón lo encontró. De ahí viene el Moisés, ¿verdad? De ahí viene lo que conocemos como Moisés, donde tiene a los niños, eso que está hecho de palma, ¿verdad? Creo que sí, de palma, no estoy bien, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel había sido esclavizado por Faraón. Prácticamente, pues, estaban, pues, totalmente oprimidos, porque ellos no podían casi hacer nada, ¿verdad? Los hacían trabajar largas horas de trabajo, los maltrataban, y fue por mucho tiempo. Muchas de las veces, cuando le damos la espalda al Señor, pues Dios tiene que hacer de alguna forma que nosotros vuelvamos el corazón a Él. El pueblo de Israel, pues hubo un tiempo que le dio la espalda al Señor, ¿verdad? Nunca fue el plan de Dios desde el principio que Israel pasara por esas circunstancias, pero muchas de las veces es necesario que como pueblo de Dios pasemos por ciertas cosas, ¿ok? Cuando atravesamos un desierto porque estamos con problemas con la familia o personal, solemos pensar que todo se trata de un ataque del enemigo, algo que no debería suceder y que no debemos aceptar. Sin embargo, el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto nos recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino o temporales o artimañas diabólicas. Ellos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien, ¿ok? El libro del Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida, un lugar donde vivirían en abundancia y paz. Pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo al horizonte, no fue la tierra prometida lo que vieron, sino un desierto, ¿ok? El Señor, cuando mandó a Moisés, les prometió que los iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Israel, el guía turístico nos decía que es la leche de la cabra, porque allá no hay casi vacas, hay cabras en las montañas. Entonces, es la leche de la cabra y la miel que fluye de los dátiles. Porque no es la miel como aquí de las abejas, es de los dátiles. ¿Sí conocen la frutita de los dátiles? ¿No? Yo me imaginaba que aquí también pudiese haber, porque el clima de Israel es parecido al de acá. Pero los dátiles es una frutita cafecita, redondita, que parece como
¿Qué será? Como La siguiente vez les traemos la dátiles. una cafecita. Les voy a traer que es un dátil. Entonces, es por eso es que Dios les decía, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Una tierra donde van a tener abundancia. Entonces, aquí estamos viendo que Dios les había hecho una promesa, ¿ok? En el capítulo 1 dice, partió luego de Egipto toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto del Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Okay? El pueblo de Israel, anteriormente, Dios los había sacado de Egipto, habían pasado por el Mar Rojo, ¿cierto? O sea, Dios había hecho un milagro, había partido en dos el mar para que el pueblo de Israel pasara por tierra seca. El pueblo de Israel en esos momentos había ya visto algo que para el hombre es imposible. Amén. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Cuando los discípulos estaban en medio de la barca, el Señor reprendió, ¿verdad? Reprendió al mar, reprendió a las olas, porque todo se somete bajo la voluntad de Dios. Aleluya, amén. ¿Okay? Entonces, el pueblo de Israel ya había visto un milagro, había visto un prodigio de Dios, había visto cómo el Señor los había sacado de la esclavitud, ¿sí? Los atravesó, no solamente vio cómo el Señor los sacó de esa opresión, sino que también miró cómo el enemigo de su pueblo había sido destruido. Porque Faraón mandó a 600, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el capítulo 14, podemos encontrar cómo el Señor, la palabra dice que Faraón mandó a sus carruajes a perseguir al pueblo. El corazón del Faraón ya estaba endurecido. Entonces la palabra de Dios dice que cuando Moisés fue por último, ¿verdad? Mató a su primogénito, ¿verdad? Porque mandó matar a los primogénitos. Dice que el Señor endureció su corazón, ¿ok? Para que el Señor, el propósito del Señor siempre es glorificarse en medio de cualquier situación. Dice el Señor que si aún las piedras tendría que hacer que hablaran para alabarse, Él lo va a hacer. Y es que el Señor siempre tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia. Así es. ¿Verdad? Porque su propósito de Él siempre va a ser cumplido. Aunque nosotros no quieramos buscarlo, aunque nosotros no quieramos alabarle, el Señor va a hacer que hasta las piedras hablen para alabar su nombre. Amén. ¿Okay? Entonces, el pueblo de Israel ya había visto ese milagro. Y aún así, en el versículo 2 dice, ¿verdad? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuántas de las veces nosotros, cuando pasamos por circunstancias adversas, hemos echado la culpa al Señor? El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero ¿saben qué? Egipto no había salido de su corazón. O sea, había una gran diferencia. El pueblo de Israel había salido de esa opresión, pero Egipto no había salido de su corazón. Aún estaban diciéndole al Señor, nos hubieras dejado mejor, ahí estábamos bien. ¿Cuántas de las veces nos sucede eso cuando estamos en desánimo? Le decimos, Señor, cuando no era cristiano, me iba mejor económicamente. Cuando no venía a postrarme delante de ti, me iba mejor allá, sentía más felicidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos dicho eso? El pueblo de Israel estaba igual, murmuraban, no solamente en contra de los líderes, sino en contra de Dios. Ellos anhelaban todavía esa tierra donde estaban esclavizados, donde estaban oprimidos, donde no tenían la libertad de ellos hablar o vivir libremente, sino que les ponían trabajos duros,
los maltrataban y aún así estaban quejándose de que Dios los había sacado a un desierto. Y estaban recordando en su mente, porque Egipto todavía no salía de su corazón. Todavía ellos caminaban recordando ese mundo, ¿verdad?, que no les dejaba nada bueno. ¿Ok? ¿Se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? No, el desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para con Israel. Cuando Moisés recordó el éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, él les dijo, veamos Deuteronomio 8:2. Vayan a Deuteronomio 8:2. Si es que Dios, en su soberana voluntad, ya tenía un plan. Así como tenía un plan para el pueblo de Israel, también tiene un plan para cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. ¿Ok? Deuteronomios 8:2 dice. ¿Alguien me quisiera leer Deuteronomios 8:2, por favor? Amén, gloria a Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Imagínense, el Señor los trajo durante 40 años. Si ustedes ven ese camino, pudo haber sido semanas, tal vez meses, pero ellos pudieron haber atravesado en un tiempo corto ese desierto, pero el Señor los trajo durante 40 años, porque Dios quería sacar de Egipto de su corazón, quería quitar esas costumbres de Egipto. Imagínense, estando más de 400 años esclavizados, ellos aprendieron muchas cosas del pueblo egipcio, aprendieron y adoraron dioses paganos, ¿cierto? Entonces, ellos pudieron haber atravesado su desierto en poco tiempo. Pero el Señor quería probar su corazón. Si es que el propósito de Dios cuando pases por dificultades no solamente es para traerte dolor, sino porque Él quiere saber qué tan fiel tú eres para con Él. Amén. Él quiere saber si de verdad tu corazón está puesto en Él y no en las cosas que el mundo te ofrece. ¿Amén? Amén. Vamos a Oseas 2:14. Oseas 2:14. Oseas 2:14. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Sí? Oseas 2:14. Si alguien quiere leerme, por favor. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Gloria a Dios, hermana, gracias. Entonces el Señor siempre quiere probar nuestros corazones. ¿Ok? El desierto y la ausencia de recursos traerían al lugar de lo que habla en el corazón de Israel. ¿Y cuál era su nivel de compromiso con Dios? ¿Verdad? Dios había sacado al pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo, de su corazón. Amén. ¿Okay? Entonces, el Señor quería probar su corazón, ¿verdad? El Señor quería sacar a Egipto del corazón de Israel. Esto solo sería posible a través del desierto, un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura y naturaleza. Por al menos dos razones. Primero, porque nadie quiere sufrir. ¿Alguien de los que está acá le gusta el sufrimiento? ¿Le gusta el dolor? No, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir, al menos de que sea masoquista. ¿Okay? Al menos de que le guste que le peguen.
Bueno, hay unos que sí les gusta, ¿verdad? Que los maltrate la mujer. Es cierto. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor, ¿cierto? Y segundo, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando oramos no solo deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo que pedimos lo queremos en este instante, ¿verdad? O sea, para ayer ya fue tarde, cuando le pedimos al Señor, ¿verdad?, algo en oración, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ya que sea ahorita, en este momento. No tenemos paciencia, ¿verdad? No tenemos esa paciencia para esperar la respuesta de Dios. El Señor contesta de 3 formas. Es espera, sí y no. Porque hay cosas que el Señor no nos las va a dar. Porque Él conoce las intenciones del corazón. Él escudriña tu corazón. Él es el que pesa. Dice la palabra de Dios que Él pesa los corazones. Él sabe lo que es mejor para ti. Hay cosas que no vas a recibir, no porque el Señor no te haya escuchado, sino porque el Señor sabe lo que es mejor para tu vida. Y es que cuando no recibas algo, no te enojes, no te quejes. Dice el libro de Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ok? Porque todo le pertenece a Dios. El relato de la creación nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios para la humanidad. ¿Ok? Desde un principio, el plan de Dios no era que nosotros sufriéramos enfermedad, no era que nosotros sintiéramos dolor, que sintiéramos tristeza. ¿Ok? Él creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, en lugares maravillosos donde no encontramos referencia que había algún lugar seco. ¿Cierto? Cuando vamos al libro de Génesis, vemos cómo el Señor creó un huerto del Edén, donde había creado pues animales, plantas, árboles, ¿cierto? No encontramos ninguna referencia o algún lugar donde diga que había algún lugar seco, algún desierto. Esto nos enseña que el plan del Señor nunca fue eso, pero por la desobediencia del hombre, ¿verdad? No nomás fue de Eva, también de Adán, del hombre. Fue que entró el pecado y el hombre se contaminó. ¿Sí? Y muchas de las veces en la actualidad sí nos pasa. Cuando no escuchamos la voz del Señor, cuando no venimos ante su presencia, cuando no buscamos la dirección en su palabra, tomamos malas decisiones que nos llevan a traer consecuencias negativas. Dice la palabra que al hombre hay caminos que les parecen rectos, pero su fin son de muerte. Si es que es bien importante que tú siempre vengas a pedir el consejo de Dios. ¿Sí? El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Eso lo encontramos en Romanos 5:12. ¿Ok? Ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto. Escudriñar su corazón y disciplinarlo como un padre a su hijo. Así que Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. Todo era parte de su plan. Él te humilló en el desierto y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Vamos a abrir Deuteronomios 8:3. Vamos a abrir Deuteronomios 8:3. ¿Sí? Si alguien me quiere leer ese pasaje en voz alta, por favor. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni la había conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén, gloria a Dios, hermano. Dice, en otra versión dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que tú no conocías, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Así el Señor también le dijo, ¿verdad?, a Satanás, cuando lo tentó y le dijo, si tú de verdad eres Dios,
convierte estas piedras en pan. Y el Señor le reprendió y le dijo, de cierto os digo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor tenía un plan, un propósito. Él quería que el pueblo de Israel dependiera, no solamente los domingos cuando tú vienes a la iglesia. Porque cuando caía maná del cielo, ellos no podían acumularlo. Porque si ellos lo acumulaban o lo almacenaban, el maná se echaba a perder. Ellos necesitaban venir día a día a recoger el maná. Porque el Señor quiere que nosotros dependamos de Él día con día. No cada semana, no cada mes. Aún peor, no cada año. ¿Okay? Él quiere que nosotros dependamos, así como el pueblo de Israel. Cuando nosotros estemos pasando por el desierto, muchas veces es necesario, porque el Señor quiere atraer de nuevamente nuestros corazones. Muchas de las veces nos hemos olvidado del Señor y hemos puesto la confianza en otras cosas. Si un trabajo te aleja más de Dios, eso no es una bendición. Si una persona te aleja más de Dios, eso no es una bendición. Todo lo que te aleja de Dios, eso se llama idolatría. Muchas de las veces, si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Señor te tiene que traer de vuelta, como al hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo decía, Señor, dame mi herencia. Al padre, ¿verdad? Le decía a su papá, Padre, dame mi herencia. Y la palabra de Dios nos dice que él malgastó, ¿verdad? Que su papá le dio su herencia, pero él fue y malgastó todo su dinero, al punto que llegó a comer el alimento de los cerdos, ¿verdad? En ese momento recordó y que dijo, aún los sirvientes de mis padres comen mejor que yo. Recordó que él tenía un padre amoroso, rico y dispuesto a recibirlo. Él conocía el corazón de su papá. ¿Era necesario que ese hombre pasara por esas circunstancias? No. Y así muchas de las veces estamos nosotros, Señor, por favor, dame esto. Si tuviera esto, si tuviera más dinero, voy a ofrendar más. Si tuviera más, un carro, ayudaría a los hermanos. Y cuando el Señor te lo da, ni siquiera lo utilizas para eso. Dice, no recibís porque no pedís, ¿verdad? Y cuando pedís, pidéis mal, porque pedís para tus deleites y para tus deseos. ¿Verdad? Entonces, el hijo pródigo recordó que tenía un padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos un Dios amoroso, misericordioso? Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Ok? Tenemos un Padre que siempre está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos. Pero dice que Él es lento para la ira. No solamente es un Dios lleno de amor, también es un Dios que viene. Dice que el que ama, castiga. El que tiene por hijo, lo azota. Porque es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Hay cosas que son necesarias para moldear nuestro carácter, para moldear nuestro corazón, para sacarnos toda esa basura que el mundo nos ha traído a nuestra vida. Porque muchas de las veces no queremos dejar lo que el mundo nos ha ofrecido, ¿verdad? Para Dios no existe el punto medio. Para Dios eres o no eres. ¿Ok? Para Dios no existe la tibieza. Para Dios es o eres frío o eres caliente, porque dice el Señor que si eres tibio, Él te vomitará. ¿Ok? Dice, para Israel la provisión de Dios fue el maná, una sustancia desconocida y extraña. En el Éxodo, en el capítulo 16:15 dice, el pueblo de Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos. Por eso la provisión del maná era diaria, no semanal ni mensual. El Señor quería enseñarle al pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, escuchen bien, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Él y en dependencia total de Él. Así es, amén. No es en tu... Escuchaba, ¿verdad?, el testimonio de la hermana, ¿verdad? Y yo estoy seguro que aunque ella no hubiese recibido
la respuesta que ella hubiese querido en su corazón, yo estoy seguro que ella hubiera estado agradecida. Porque Jehová quitó, Jehová dio, bendito sea el nombre de el Señor. Siempre debe de haber en nuestro corazón agradecimiento. No estar todo el tiempo quejándonos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía, imagínense, no necesitaban ir y salir y ganarse el pan. Caía del cielo, así como está cayendo esta lluvia. Qué cómodo, ¿no? El Señor los alimentaba y aún así se quejaban. Aún así querían regresar a la esclavitud. Señor, yo le digo, yo espero, decía como Pablo, ¿verdad? Para mí, el morir es ganancia. Yo le digo, Señor, ya ven, porque este mundo está corrompido. Hay enfermedad, hay dolor. A nadie nos gusta sentir dolor, ¿verdad? A nadie. ¿O quién le gusta sentir una enfermedad aquí? No. Pero yo le digo, Señor, para mí el vivir también es ganancia, porque es vivir para Cristo. Todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Yo quisiera que este día regresara el Señor, y yo vivo con ese pensamiento, que un día el Señor va a venir, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero tenemos esa promesa, lo que Dios prometió lo va a cumplir. Vamos a llegar a un lugar donde no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más sufrimiento. Pero mientras estemos en este mundo, dijo el Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, ¿verdad? Porque Dios dice ahora que somos la luz y la sal del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz en la oscuridad? Alumbra, ¿verdad? Si no tenemos luz, nos podemos tropezar. El mundo está perdido, nosotros debemos de ir afuera a predicar las nuevas de salvación. Pero la vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida. Tú tienes que ser un testimonio de que de verdad la luz del Señor vive en tu vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la sal en la comida? Le da sabor, ¿verdad? Así nosotros tenemos que darle sabor al mundo. El mundo no tiene que influir a nosotros, nosotros tenemos que influir al mundo. Los cristianos no somos amargados, no somos aburridos, no somos, pues, como dicen, con un corazón triste, ¿no? Nosotros vivimos con gozo porque el Señor ya vive y mora en nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros de verdad debemos de ser la sal del mundo. ¿Sí? Porque el mundo está agrio, insípido. ¿Sí? La pregunta de este día es, ¿ok? Veamos lo que dice. La pregunta de este día es, ¿tú buscas tu maná diariamente? ¿Semanalmente? ¿O solamente cuando vienes a la iglesia? ¿O peor aún, cada mes o cada año? En el desierto donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre, ni por lo duro de la prueba, sino porque no creyeron en la palabra de Dios. Porque de todas las personas que salieron de Egipto, solo 2 quedaron vivas. Los que han leído el libro de Éxodo, ¿ya? Saben que de toda la generación que salió de Egipto, solamente 2 lograron ver y pisar la tierra prometida. ¿Se imaginan? En 40 años toda esa generación, solamente entraron los hijos y los hijos de los hijos. Solamente entraron la descendencia de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios decía, este es un pueblo cuanto más y rebelde, porque ese pueblo no tenía agradecimiento en su corazón. Caía maná del cielo. Dice la palabra de Dios que había en el día una nube para cubrirlos del calor. Imagínense, aquí a veces ni con la sombrilla podemos cubrirnos del sol. Pero ellos tenían la presencia de Dios de día. Y dice que de noche había una para alumbrarle su camino. Y aún así el pueblo era malagradecido. ¿Sí? De toda esa generación que salió, solamente 2 lograron ver la promesa de Dios. ¿Ok? Vamos a ir
Números 32:13. ¿Ok? ¿Cómo puede ser posible? Números 32:13. ¿Cómo puede ser posible que el Señor los sacó de Egipto para hacer esa promesa, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues, murieron todos. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Números 32:13. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Así es que no te quejes cuando viene la prueba, no te quejes cuando vienen momentos de sequedad. Ese desierto son los problemas, las aflicciones, la enfermedad. Mejor ven y alaba el nombre de Dios. Exáltalo, glorifícalo. ¿Ok? Porque lo que Dios ha prometido en tu vida, Él lo va a hacer. Lo que Dios ha escrito en su palabra, Él lo va a hacer. Por eso es bien importante que tú leas la palabra, para que tú conozcas la promesa de Dios. ¿Ok? Aquí dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero la pregunta de hoy es también, ¿de verdad Jehová es tu pastor? Porque para ser un pastor, tú tienes que ser una oveja. No vaya a ser que seas una cabra, porque una cabra no tiene un pastor. Tienes que ser una oveja obediente a la voz de Dios. Y saben que las cabras las tienes que encerrar bien, porque esas brincan y se van. O sea, las ovejitas no, las ovejitas ahí las tienes que cuidar y están bien mansitas, ¿verdad? Ellas no hacen nada. Ok. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Okay. El pueblo de Israel había sido testigo del poder de Dios. Había visto cómo el Señor los había sacado de la esclavitud. Había visto cómo el Señor había ido contra sus enemigos, cómo había destruido a ese opresor. Había visto un milagro. Había visto que lo que para el hombre era imposible. ¿Ok? Pero, ¿cómo puede ser posible que el Señor lo sacó y al final de cuentas casi la mayoría murió? Pero vean lo que dice en Hebreos 11:6. ¿Ok? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que al Señor no le agrada cuando tú dudas de lo que Él va a hacer en tu vida. No puedes venir en oración y pedirle algo y después buscar otra cosa. Tú tienes que ser paciente en lo que el Señor ha dicho a tu vida. Decía al principio, hay cosas que el Señor te va a decir sí, hay cosas que el Señor te va a decir no, y otras te va a decir espera. ¿Ok? El pueblo de Israel fue impaciente, desobediente y malagradecido. Tenía un corazón que deseaba regresar a la esclavitud. Así es que no mires atrás, porque la palabra de Dios dice que el que viene, ¿verdad?, a la presencia del Señor y mira hacia atrás no es digno de seguirle. ¿Ok? Dice, niégate a ti mismo, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Negarse a sí mismo, ¿qué es? ¿Te has puesto a pensar qué es negarte a ti mismo? Hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha. Hay dos naturalezas, la espiritual y la carnal, la pecaminosa. ¿Ah? Hay cosas que nos gustan, hay cosas que deseamos, hay cosas que quisiéramos tener en nuestra vida. Pero si esas cosas nos apartan de Dios, si esas cosas no glorifican el nombre de Dios, si esas cosas nos quitan la mirada del Señor, hay que quitarlas, hay que negarnos. Hay cosas que tenemos que dar, hay cosas que tenemos que dejar para agradarle al Señor. ¿Ok? Ok, entonces, sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Ok?
Al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios, de manera que el maná apuntaba a Dios, así como también el Señor dijo en Juan 6:32. Busquen Juan 6:32, por favor. ¿Okay? El maná era un alimento, se desconoce qué pudo haber sido el maná. Se cree que puede haber sido algo como un trigo. Se cree, estudiosos de la palabra creen que el maná pudo haber sabido a lo que ellos quisieran que supiera. Imagínense que un alimento cae y que le sepa a su comida favorita. Esas son hipótesis, son creencias, pero era algo desconocido, porque la palabra de Dios dice que lo desconocían, ¿verdad? No existía entonces en esas tierras, pero era algo que el Señor proveía diariamente, ¿ok? Ok, entonces estamos en Juan 6:32, y dice la palabra del Señor así, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Él es el que nos llena, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios que Él es el pan de vida. Él es el que sacía tu hambre. Amén. Él es el que sacía tu sed. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Él es el pan de vida. Pero fíjense lo que dice. Después dice, en el versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Ok? Nosotros como hijos de Dios debemos de entender algo bien importante. El pueblo de Israel había visto el milagro que Dios había hecho, pero aún así dudaban en su corazón que Dios los podía haber llevado a la tierra que fluye leche y miel. ¿Okay? Nosotros no debemos de dudar de lo que Dios dice, y no necesitamos de que Dios haga milagros en nuestra vida para creerle al Señor. Amén, así es. Porque ya lo he dicho anteriormente, porque ya el respirar es un milagro. El estar aquí es un milagro. Amén. Hay muchas cosas por las que tenemos que agradecerle. Tenemos más de lo que merecemos y Dios nos da más de lo que necesitamos. ¿Sí? Hay cosas que no necesitamos, pero aún así Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia nos los da. ¿Sí? Necesitamos estar con un corazón agradecido. Amén. Aún en medio de nuestra dificultad. Amén. ¿Sí? Aún en medio de tu problema. Amén. ¿Sí? Cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso o la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si existe y si no te ha olvidado. Serás tentado a murmurar contra Él y olvidar las maravillas que ha hecho en el pasado. Muchas de las veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y demandamos de Dios más, ¿verdad? Y el diablo, Satanás, viene y a veces mina pensamientos en nuestro corazón. Pero no debemos de olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Amén. Nos sacó de la esclavitud. Amén. Nos sacó de ese mundo perverso, Amén. de las garras del enemigo. Aleluya. Él nos ha dicho que nos ha traído y nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Nos sacó de la condenación. Nosotros sabemos que nosotros estábamos condenados por la desobediencia desde el principio a ir al infierno. El infierno no fue creado para nosotros, para nadie, para la humanidad, no. Cuando yo les hablo a las personas, me han dicho esto mucho, es muy común, y me dicen: ay, Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Y yo les digo: es verdad, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Amén. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Tú, si no crees en el Señor, te vas a ir solito al infierno. Porque es decisión tuya si tú quieres seguir la corriente de este mundo, o si tú quieres seguir los pasos de Jesucristo, si tú quieres creer en tu corazón que Dios, que vino a este mundo, se encarnó, tomó su forma de siervo, que resucitó, que Él derramó en la cruz del Calvario su sangre para el perdón de tus pecados,
y que a través de eso hemos sido reconciliados con el Padre. Amén. ¿Verdad? Porque dice la palabra del Señor que solamente hay un mediador entre el Padre y el hombre, que es Jesucristo. Amén. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya. Entonces, Dios no manda al infierno a nadie. Tú mismo te mandas al infierno si no quieres creer en el Señor. Aleluya. Amén. ¿Eh? Dios es amor, pero Aleluya. también Él es fuego consumidor. Amén. Así es. ¿Ok? Entonces, ya voy a terminar. Dicen, a remover, dicen, es posible que en tu mente sepas que Jesús es el pan de vida, ¿ok? Pero en la vida cristiana, saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente, ¿ok? La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y real. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Cristo, pues Él es verdaderamente grande, ¿ok? Es muy diferente que tú conozcas de Dios, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es muy diferente que tú conozcas de Dios a que tú conozcas quién es tu Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Hay muchas personas que conocen quién es Dios. Dice la palabra del Señor que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema no es creer solamente. El problema es que tú debes de conocer quién es tu Dios. Tienes que conocer el corazón del Señor. Necesitas venir y tener una comunión íntima con Dios, una relación estrecha en oración, en lectura de la palabra, en meditación. No vengas solamente aquí a postrarte y a exaltar el nombre de Dios. Debe ser diario. Busca el maná diariamente. Amén. No lo busques semanalmente, no lo Amén. busques mensualmente, ni siquiera cada año, ¿verdad? Amén. Ven Gloria a Dios. diariamente. El Señor nos enseña que Él quiere que nosotros, en medio de ese desierto, vengamos a depender diariamente de Él. Que Amén. vengamos diariamente a depender de su provisión, de su amor, de su bendición, de su Amén. fortaleza, de su sabiduría, de su guianza. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos en medio del desierto. Solamente mira a Jesús y confía en Él. ¿Ok? Amén. Ya para terminar, les voy a hacer esta pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer esto en medio del desierto? ¿A buscar al Señor en medio de tus circunstancias? Escuchen bien esto. Aquellos que solo buscan al Señor por lo que les da y no por lo que Él es difícil o muy difícil. Ellos podrán resistir cuando las pruebas vienen. ¿Ok? ¿Sí me entendieron lo que les dije? Aquellos que han buscado solamente al Señor por lo que les da y no por lo que Él es, va a ser muy difícil que tú puedas resistir en medio de las circunstancias. Este pueblo, cuan más y rebelde, dice la palabra del Señor, solamente buscaban al Señor por lo que les pudiese dar, porque les había prometido que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, donde iban a tener abundancia, donde iban a tener paz. Pero el pueblo no supo esperar, fue rebelde y dudó de las promesas de Dios. Su corazón no estaba puesta en la mirada, su corazón no estaba puesta y su mirada no estaba puesta en el Señor, sino estaba puesto en la esclavitud. Entonces, depende de ti si tú quieres tener un corazón agradecido, aún en medio de las circunstancias. ¿Sí? No seas como este pueblo que fue rebelde. Lo que el Señor ha prometido lo va a hacer. ¿Sí? Vamos por último al libro de Apocalipsis, versículo 2. ¿Sí? Apocalipsis, versículo 2. Del capítulo 2, perdón. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Ok? Voy a leer. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, escuchen bien, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, ¿ok? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? El ángel de Jehová, pues es, el ángel, perdón, que le está hablando al pastor, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han dejado su primer amor? ¿Cuántos de los de aquí han dejado esa pasión que al principio? Porque muchas de las veces, cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, nos ha sanado de enfermedades, nos ha solucionado nuestro problema familiar, ha solucionado la situación como matrimonio, nos ha solucionado el problema económico, venimos, ¿verdad? Y glorificamos el nombre de Dios. Tenemos esas energías, esa pasión, ese amor incondicional por predicar. Estamos contentos porque es nuestro primer amor. Pero no debemos de caer como la iglesia de Éfeso, que hacían cosas agradables ante Dios, pero se habían olvidado del primer amor, de tener esa relación con Dios. Amén. Quiero que esta tarde te pongas de pie y medites en esta palabra. Pónganse de pie, por favor. Mediten en esta palabra. Si hay alguien de los que está aquí ha olvidado su primer amor, que ahí donde tú estás, reconcíliate con Dios. Dale gracias por lo que tienes, por la provisión que hoy te dio. Que de tu boca no solamente que salgan quejas, sino que salga agradecimiento. Si has olvidado tu primer amor, ven ante el Señor. Él está dispuesto a escucharte. Dice el libro de Apocalipsis, si alguno viene el Señor, dice, vengo a la puerta, ¿verdad? Si alguno abre, yo cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre está dispuesto a perdonarte. El Señor siempre está dispuesto a traerte consuelo en medio de las dificultades. Hay cosas que son necesarias en nuestra vida, pero aún en medio de la prueba nosotros necesitamos darle gracias al Señor, bendecirlo, glorificarlo. Cierra tus ojos ahí donde estás, habla con el Señor, dale gracias. Si te has alejado por las dificultades, pídele perdón, reconcíliate con Él. Él quiere que tu corazón vuelva a Él. No sé cuál sea tu prueba, cuál sea tu circunstancia, pero el Señor sí lo sabe. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu aflicción, Él conoce tu problema. Abre tu corazón, alábalo, exáltalo, glorifícalo. Dile cuánto lo amas, sea agradecido. Él conoce lo que hay dentro de ti. Dice la palabra del Señor que Él no mira lo que mira el hombre. Él mira más allá. Él sabe tu necesidad. Quiero que en esta día voy a orar por ustedes. Voy a darle gracias al Señor. Pero antes, si en esta reunión hay una persona que nunca ha recibido al Señor como su Salvador, como su Señor, quiero hacer un llamado. Si hay alguien en esta reunión que nunca ha aceptado al Señor, como su Salvador, y le gustaría aceptarle y abrirle su corazón, levante la mano. ¿Todos somos hermanos? ¿No hay alguien que nunca ha recibido al Señor? ¿Hay alguien que nunca ha recibido al Señor como su Salvador? ¿No? Ok, gloria a Dios, todos somos hermanos. Cierren sus ojos. ¿Okay? Voy a orar. Cierren sus ojos, hable con el Señor. Padre Dios Altísimo, Rey Eterno, te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque sin merecerlo, tú pagaste en esa cruz del Calvario el precio que debimos haber pagado nosotros.
Gracias por esa vida y esa vida de abundancia. Gracias por la paz. Gracias por el trabajo que tenemos. Gracias por la casa que tenemos. Gracias por la comida que tú nos das día a día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese alimento que tú nos das. Gracias, Padre, por la enfermedad. Porque en medio de eso tú te glorificas. Gracias, Señor, por la fortaleza, por el consuelo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Padre. No alcanzarían nuestras palabras, Señor, para decir lo agradecido que estamos, Señor. Porque aún sin merecerlo, tú te complaces en ver a tus hijos, Señor, fortalecidos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que un día tú vendrás en las nubes por tu pueblo. Un día conoceremos, Señor, esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén. Creemos en nuestro corazón y tenemos la convicción que un día, Señor, vamos a ir donde tú has prometido. Tú dijiste en tu palabra que tú ibas a preparar moradas donde nosotros íbamos a estar junto de ti. Creemos fielmente en esta promesa, que un día tú vas a venir por tu pueblo, por tu iglesia, que un día vamos a estar ante tu presencia. Te damos las gracias, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que mientras estemos en este mundo, tú nos des fuerza, Señor, para atravesar esos desiertos, esos problemas. Danos sabiduría, Padre. Danos un corazón, Señor, agradecido, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, no al hombre, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Queremos alabarte. Queremos decirte, Señor, que tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí de pie, Señor, aún en medio de nuestras circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo sus vidas, fortalécelos, Señor. Ayúdales, Padre. Escucha su oración y su clamor, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo y te bendigo. Amén, Señor. Gloria a Dios, Señor. Voy a darle el micrófono a... ¿Pueden tomar asiento? A quien siga, a la hermana. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozaron?